Bienvenidos una vez más a un episodio de Mamasauria, el podcast. Hoy voy a empezar de lleno porque hoy le vamos a dar un giro al tema del feliz día mamá. Hoy no hablaremos de lo que todo mundo va a hablar allá afuera, más bien hablaremos de qué pasa cuando mamá no está. Es un tema muy importante que creo que casi no se habla y hoy el episodio es especial porque tengo a mis primas adoradas aquí conmigo y bueno, ellas perdieron a su mami cuando estaban muy pequeñas y hoy están aquí para contarnos cómo han atravesado esto durante su vida y además cómo es que honran la memoria de su mamá hasta el día de hoy. Así es que sin más quiero presentarlas, me da muchísimo, de verdad muchísimo gusto tenerlas aquí, a Carla y Brenda Medrano. Hola, muchas gracias por invitarnos a tu podcast, prima. Estamos muy contentas de estar aquí contigo y pues nada, a ver qué pasa hoy. Muchas gracias por abrir su corazón a nosotros y compartirnos su historia de vida, que sé que pues no es fácil a lo mejor hablar de ello, pero a mucha gente le puede servir el escuchar cómo ustedes atravesaron por esto. ¿A qué edad su mami falleció? Pues cuando mi mamá falleció yo tenía 4 años y medio, iba a cumplir 5 y Carla tenía... Yo tenía 10 años. 10. ¿Y José, su hermano? Éramos unas peques. Y mi hermano, 8. O sea, 5, 8 y 10. Más o menos. Así estaban chiquititos. Sí, súper chavitos estábamos. ¿De qué murió su mamá? Le dio cáncer de ovario con metástasis en el estómago y páncreas. Y hoy en día, ¿qué recuerdo tienen más presente de cuando ella vivía? Pues, híjole, yo creo que después, o sea, porque al final te genera como un shock y yo en lo personal he sentido que sí he borrado muchos momentos de mi memoria, pero sí tengo como flashazos muy específicos de mi mamá, ¿no? Sobre todo en fiestas familiares. Hay uno que no sé por qué tengo tan presente, que es muy breve, pero yo recuerdo una vez en su habitación que yo estaba jugando con unas bufandas, brincando en la cama, algo así. Ella llegó y me empezó a disfrazar y me abrazó y me dijo que mamá, yo también. O sea, ese tipo de cositas o detalles como que los tengo muy presentes, pero ya algo más como a fondo, a mí ya me cuesta un poquito de trabajo como recordarlo. No sé tú, que estás todavía más chiquita, ¿no? Pues es que yo creo que justo como tú estabas más grande, generaste más recuerdos, pero justo el shock y el trauma fue muchísimo más fuerte, significativo, ¿no? Más fuerte. Entonces, yo realmente pues estaba súper peque, pero sí tengo por ahí un par, que es cuando veíamos Chabelo los domingos, y me acuerdo mucho que pues como que la peinaba, o sea, realmente no, sé que no me acuerdo bien de ella, de su físico más que por fotos, o de su voz más que por algún video, pero, o sea, por ahí un par de cuando me hacía hot cakes o sea, cosas así muy, muy específicas porque pues yo estaba súper chiquita. Sí. Y bueno, a lo mejor tú no, porque justo estabas chiquita, pero tú o José les ha platicado si ustedes ya esperaban su muerte, o sea, por verla ya enferma, ¿ustedes esperaban que ya su mamá se fuera a ir o fue realmente inesperado? Ay, qué fuerte. Es que es raro porque pues justo estás tan chiquito que a lo mejor como que no te cae el 20 al 100, pero yo creo que sí, en el fondo sí sabes que algo malo está pasando. O sea, yo en lo personal, no sé mi hermano porque nunca he platicado tan a fondo con él de eso, pero yo en lo personal sí, yo hace poco creo que le platicaba a mi hermana que sentía mucha culpa porque, o sea, yo siento que debí de haber sabido o me debí de haber dado cuenta que algo estaba pasando y que mi mamá pues, estaba muriendo y lo ignoré, ¿no? O sea, como que... Pero eras una niña todavía. Sí, pero pues al final la veía mal y veía lo que sufría. Muchas veces, o sea, a lo mejor no todo el tiempo porque mucho tiempo nos alejaban de ella, yo creo por justo porque pues sabemos que el cáncer es una enfermedad muy fea y no querían como que nos diéramos cuenta de lo que sufría, pero yo sí me acuerdo perfecto de momentos en donde la vi muy mal, ¿no? Y me acuerdo de su deterioro, entonces o sea, yo siento que debí de haber sido más consciente en ese momento de que algo estaba pasando, obviamente nadie nos dijo nada,
y no aproveché el tiempo que creo que debí de haber aprovechado con ella, ¿no? Entonces es algo con lo que por lo menos yo en lo personal sí cargo. A lo mejor mi hermana, como estaba más chiquita, pues no, pero yo era la más grande. A lo mejor mi hermano, no sé, ¿no? Tendríamos que, ahora sí que tenemos que preguntarle. No sé si él se haya dado cuenta o lo haya detectado, pero Yo creo que es normal no cuando sé. algo así sucede que uno sienta como justo empieza a caer en sentir culpas por ciertas cosas, pero independientemente de eso, pues seguías siendo una niña, ¿no? Por más que fueras la mayor y todo, pues eras una niña. Y aunque tuvieras 14, o sea, no tenemos la misma conciencia que un adulto, ¿no? Y en ese sentido, a ustedes, supongo que antes de no les hablaban de la muerte, pero después de alguien se acercó y les habló de qué es la muerte, o ustedes lo tuvieron que interiorizar como... Yo quiero corregir algo porque ahorita justo estaba acordándome que no, o sea, yo no iba a cumplir 5, iba a cumplir 4, o sea, yo tenía 3 y medio cuando mi mamá falleció. Entonces, pues yo sí estaba muy chiquita, o sea, los pocos recuerdos que tengo muy fuertes después de su muerte fue que Carla lloraba mucho. Carla lloraba mucho, entonces después de que mi mamá falleció nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita paterna y mi papá pues siempre como que la consolaba y demás, y pues yo en mi intento como de entender qué estaba pasando y pues obviamente como toda niña de querer llamar la atención, pues repetía lo que ella hacía, ¿no? Entonces si Carla lloraba, yo lloraba, pero no lograba entender realmente que mi mamá ya nunca iba a estar, o sea, que ya se había ido para siempre, entonces pues yo creo que yo ya lo pude entender hasta mucho más grande, tal vez. Yo recuerdo cuando mi papá llegó y ni siquiera nos dijo nada. O sea, simplemente llegó con la cara desgarrada y nos abrazó y nosotros en automático, por eso te digo que en el fondo lo sabes. Claro. Entonces, en automático lloramos con él y nada más nos dijo, pues su mami ya no está, ¿no? O sea, pero nunca nos explicó, ya se murió, ya no va a volver a estar aquí, o sea, y nunca nos hablaron de la muerte como tal. Y creo que sí es importante, ¿eh? Porque, bueno, es que no sé, es un tema muy fuerte, yo no sé Es que yo a qué creo que edad. es las herramientas que tenga el papá o la mamá al momento de que sucede, porque a lo mejor, ahorita por como me lo cuentas, a lo mejor tu papá pensó, ni lo va a mencionar, ¿no? Así literal, porque no me van a entender porque están chiquitos, ¿no? Y ustedes piensan al revés, ojalá y nos hubieran dicho un poco más para interiorizarlo y concebirlo como algo normal, ¿no? Creo que nunca vamos a saber qué estuvo bien, qué estuvo mal, o qué hubiera estado bien y qué hubiera estado peor de lo que estuvo. Pero el chiste yo creo es ese, que pues su papá hizo lo que en su momento sintió que tenía que hacer con ustedes tres. Finalmente se quedó solo con 3 niños, que dices, o le meto más dolor a la herida o trato de salir pues mejor, lo mejor librado posible, ¿no? Sí, sin duda, la verdad es que yo siempre he dicho que mi papá es mi superhéroe, o sea, estoy súper orgullosa de él y lo admiro mucho, ya voy a llorar. Tranquila, tranquila. Pues porque la verdad sí hizo lo que pudo con lo que tenía y, y pues nos sacó adelante, o sea, y él a su manera estaba viviendo su duelo también y pues aún así nunca nos abandonó. Eso es lo más fuerte aquí, o lo más importante, que él también sufría y él, o sea, todo mundo siento yo que a lo mejor se preocupa más por los niños en estos casos, porque es obvio, ¿no? Y dejamos de lado un poquito a la persona que perdió a su pareja, ¿no? Justo hace unos episodios hablábamos de esto, del duelo, de perder al amor de tu vida, como la gente cree que tienes que seguir funcionando porque tienes hijos y no, o sea, digo, bendita Dios, nunca he pasado por algo así, pero claro que te pierdes en el dolor y es normal, ¿no? Entonces, yo también considero a mi tío como un superhéroe por lo que hizo con sus 3 hijos, porque son excelentes personas, excelentes seres humanos. Y ahora que tú eres mamá, Carla, pues también yo creo que se ve reflejado mucho de lo que mi tío pudo hacer contigo a pesar de que no estuvo tu mamá, ¿no? De mi tía. Sí, pues bueno, eso espero. Sí se ve. Sí. Yo creo que sí. Y el poco o mucho tiempo que pude pasar con mi mamá, o sea, yo me acuerdo perfecto de cómo nos cuidaba, de la dedicación que nos tenía y todo, y pues al final trato de seguir también ese ejemplo, aunque sea poquito, ¿no? Que pues aunque haya sido poco el tiempo que vivimos con ella, pero
estaba completamente dedicada a nosotros y se desvivía por nosotros. Entonces, pues sí, entre todo lo que me ha enseñado mi papá, o por lo menos yo he visto que le ha ahí como que talacheado y demás pues, en todos estos años con nosotros, pues sí, todo te sirve para Claro. tratar de también tú ser una mejor persona y una mejor mamá bueno, yo ahorita en lo personal, ¿no? No, y también sabes que creo que al final del día Carla tomó ese rol de mamá cuando estuvo con nosotros. O sea, a ella le tocaba hacer, muchas gracias, toda esa chamba conmigo, por ejemplo, ¿no? De que vestirme, de que pues cuidarme, jugar conmigo, la comida para mi hermano y para mí. Entonces creo que eso fueron también armas que le han servido para que sea hoy la mamá que es, ¿no? Ahí no sé, tengo una duda para ti, Carla. ¿Tú asumiste ese papel porque sentiste que al ser la mayor tenías que hacerlo o fue por cómo tu papá se apoyó en ti o o sea, fue consciente o fue inconsciente que tomaste el rol de ser la responsable de tus otros dos hermanos? Yo creo que inconscientemente, o sea, mi papá jamás me dijo como de, pues ni modo, te toca, ¿no? Pero al final sabes que lo tienes que hacer porque no queda de otra. O sea, mi papá se seguía yendo a trabajar. Digo, a ver, gracias a Dios tuvimos mucha gente que nos apoyó de pequeños, ¿no? O sea, mis tíos. O sea, la neta es que también un reconocimiento a todos los que estuvieron con nosotros, mi abuelita Marta, mi abuelita Luz María, que es la mamá de mi papá, pero al final que también pues ellos se responsabilizaron de nosotros varios años, pero sí llegó un momento en el que ya nos despegamos de ellos y fue como que también mi papá dijo, a ver, ya no podemos estarle dando lata a nadie toda la vida. Y yo creo que cuando nos fuimos a vivir ya solos, porque estuvimos viviendo con mis abuelitos un tiempo, con mis tíos, así, pero cuando nos fuimos a vivir solos, pues yo creo que estaba yo entrando, creo que bueno, estaba en la secundaria, inicio de secundaria, yo creo que yo tenía como 12 o 13 años, entonces ahí ya fue cuando ahora sí me tocó, o sea, sí de que yo me chutaba el cocinar para mis hermanos, que la limpieza, que cuida a los hermanos, y pues no, o sea, sí, o sea, yo creo que lo hacía en el fondo pues por querer ayudar a mi papá y porque, pues por instinto, o sea, no. Ahorita que dices que por ayudar a tu papá, como que fue tu inconsciente de, híjole, pobre, lo voy a ayudar, ¿no? Pero para ustedes fue difícil vivir más bien, supongo que fue difícil, pero ¿cómo vivieron ustedes el duelo de su papá? O sea, su papá a ratos como que se perdía en este dolor y ustedes se daban cuenta y entonces trataban de, híjole, no voy a dar lata para no molestarlo, o al contrario, no sé, ¿cómo fue? Pues es que es una pregunta muy difícil porque pues creo que sí vivimos cosas difíciles con mi papá en todo este tema del duelo, porque mientras él trataba de estar súper bien con nosotros y darnos lo mejor, también por otro lado lo veíamos llorando, pues de repente ya sabes que se echaba los drinks, entonces pues todo fue súper difícil porque cuando, o sea, mientras chiquitos, pues como decía mi hermana, pues sí, muchos se acercaron y nos ayudaron y hasta la fecha, o sea, toda la vida vamos a estar agradecidos con la familia y con demás personas que estuvieron con nosotros. Pero mientras estábamos chiquitos, ese fue el tema, pero cuando estuvimos más grandes, que yo creo que mi papá nos vio un poco más independientes, ahí sí siento que cambió un poquito la dinámica y que él también se sintió un poco más liberado y entonces tuvo la oportunidad de vivir su duelo diferente. Pues sí, o sea, yo lo considero una persona súper fuerte, o no sé si es porque realmente se hacía el fuerte, ¿no? Para no dañarnos, pero sí tengo muy presentes momentos en donde se rompió, ¿no? O sea, de que lo veía muy mal y obviamente nosotros pues, nos destrozaba al verlo así, pero pues también lo entendíamos y pues lo único que nos quedaba era como tratar de apapacharlo y de acompañarlo, pero Pero ahí, por ejemplo, cuando llega la muerte de su mamá, obviamente todo cambió a su alrededor, ¿no? ¿Cómo ustedes vivieron esos o atravesaron esos primeros meses en que se dan cuenta lo difícil o lo diferente que iba a ser vivir sin ella? O sea, que ya no era lo mismo. Por ejemplo, tú me decías, es que yo estaba muy chiquita y a lo mejor no entendía que ya no iba a regresar, pero con los días te ibas dando cuenta de que algo me falta aquí, ¿no? Algo en la ecuación no está cuadrando. Y entonces, ¿cómo? Digo, a lo mejor no te acuerdas de los primeros meses después de su muerte, pero ese shock de realidad de, sí, no va a regresar.
Es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que tengo como un blackout en ese momento, o sea, de ese tiempo, porque ya, o sea, después, mucho más grande, nos platicaban que después de que falleció mi mamá, nos fuimos a Acapulco, nos llevaron a Acapulco, y yo no me acordaba de eso, o sea, la verdad es que yo, de verdad, o sea, yo creo que de los 3, 4 años hasta como a los 6 que entré a la primaria, es cuando ya me empiezo a ser consciente de la situación y a tener recuerdos. Y recuerdo mucho que justo en la primaria me hacían bullying por no tener mamá. Entonces son como de los recuerdos y de los traumas que se me fueron generando desde muy chiquita. Y yo creo que ahí ya me hacía consciente de que no estaba mi mamá. O más bien lo recuerdo, porque antes de eso no tengo un recuerdo en específico que pudiera decir, no, sí, sabes que en tal momento lo noté. Yo creo que bloqueé esa etapa. O sea, tal vez no sé si por dolor, porque era muy pequeña, no lo recuerdo, no lo sé, pero no me acuerdo. Oye, esto que dices del bullying es súper fuerte, o sea, cómo los niños pueden ser tan crueles, podemos, porque pues también fuimos niños, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan crueles de un tema tan fuerte, delicado y que sabemos que duele, porque son niños pero no son tontos? Sí. ¿Cómo lo usan para hacer el mal, ¿no? Y burlarse. Sí, la verdad es que sí, o sea, son de esas cosas que nunca se te van a olvidar. O sea, yo me acuerdo que iba en primero de primaria y había una niña que se llamaba Carla justo y y siempre me decía, tú no puedes jugar porque tú no tienes mamá. O Ay, tú no puedes hablar, tú cállate porque tú no tienes mamá. O me robaba mis colores y me decía, pues tú qué, si no tienes mamá que te defienda. O sea, cosas así. Y la verdad es que siempre me voy a acordar de mis maestras porque siempre fueron las que me consolaron. O sea, obviamente ellas sabían perfectamente la situación. bueno, por lo menos Y había alguien ahí que te sí, que me defendiera. defendiera y me cuidara. ¿Tú Y le decías a tu papá? sí, y al Ah. final del día expulsaron a la niña. Ay, Y pues donde estés, te perdono. Dios te Pero, bendiga. pero sí, o sea, fue algo súper duro porque me acuerdo que sí duró como de primero hasta segundo, o sea, recuerdo perfecto los nombres de las maestras, que es la maestra Gaby y la maestra Tere, un saludo, y ellas siempre me cuidaron, entonces, pues sí, la verdad es que, mira, ni culpo a esta niña, que ahora ya debe de ser una mujer, porque pues al final del día pues es un reflejo de lo que a lo mejor vivía en su casa, ¿no? Pero sí, efectivamente los niños pueden ser súper crueles y sin ser conscientes realmente de lo que del daño que están generando, ¿no? Así como de, ay, pues... Y se envalentonan con quienes les hacen segundo también. Exacto, y aparte yo pues en esos momentos la verdad es que me acuerdo que sí era súper débil, o sea, me acuerdo o sea, que sufrí muchas cosas en la primaria, o sea, como todo este bullying, pero en general a lo largo de los años, y mi hermano también siempre fue mi roca, porque pues él estuvo ay, es que mi hermano entró más grande cuando entramos a la primaria, pero creo que él estuvo como de tercero o cuarto a sexto, y pues los años que estuvimos juntos, la verdad es que siempre me cuidó. Entonces, pues sí, fue una etapa bien difícil. Bueno, actualmente ustedes ya, como dices, ahorita ya son adultas, ven las cosas diferentes y entienden las cosas diferentes. Ya sea en el pasado que llegaran a sentirlo o ahora que son adultas, han llegado a sentirse enojadas de cierta manera con, no sé si directamente con mi tía o con la situación o con Dios o con cualquier fuerza suprema es que ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste tan chiquitas? ¿O por qué tuvo que pasarnos esto a nosotros tres? Ay, pues, o sea, yo con mi mamá no, porque yo ya soy mamá y, híjole, qué fuerte. O sea, yo me pongo a pensar en lo que sufrió ella también y ya voy a llorar. O sea, yo el pensar en dejar chiquito a mi hijo por una enfermedad tan fuerte y saber que ya no vas a estar ahí para él y que lo vas a abandonar y quién lo va a cuidar y, o sea, híjole, yo no sé, o sea, yo me imagino lo que sufría mi mamá, aparte de todo lo que estaba sufriendo como parte de su enfermedad y de verdad que no, o sea, yo estoy más, sí creo que tengo mucho coraje con la vida y con Dios. O sea, la neta sí creo que tengo que ir a terapia para quitarme todo eso, porque sí digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué a gente tan buena? Porque de verdad no es porque sea mi mamá, pero es que todo el mundo nos lo dice. Tu mamá era una persona increíble, súper noble, súper buena gente con todo el mundo. Estaba joven,
O sea, tenía toda una vida por delante, era una super mamá, esposa, todo. Entonces dices, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué le tuvo que tocar sufrir tanto? O sea, y aparte de esa forma, ¿no? Ajá. Entonces sí, en mi caso sí me da, o sea, como que de repente sí me da coraje y sí sigo reprochando un poco esa parte, ¿no? Como de por qué ya no nos permitió la vida tenerla con nosotros, la vida, o sea, si hubiera sido algo muy diferente, no sé. Pero con ella, pues no, o sea, definitivamente no, pobre, ¿no? O sea, yo No, claro. Digo, ahorita o ya son sea, maduras, es pero a lo algo mejor que en yo creo algún que, momento de inmadurez pudo haber claro, llegado ese sentimiento. pues sí. Y en mi caso creo que fue más en la adolescencia. Siento que me hizo tanta falta mi mamá en momentos como súper importantes, la primera menstruación, o sea, cuando te estás desarrollando, que sí, ya cuando llegan los chicos, o sea, todas esas cosas que la verdad es que yo sí muchos años estuve enojada con la vida. Pero a lo largo de todos estos años, o sea, este año justo mi mamá cumple 30 años de haber fallecido y he entendido un poco, o sea, yo sí fui a terapia, la verdad, y aparte busqué por ahí otras respuestas, o sea, fui con una medium y fui que sí, con un brujo, o sea, y la verdad es que tratando de darle un poco de sentido a lo que yo estaba sintiendo, pues con todos, ¿no? O sea, todo el mundo tenía una versión hacia, o sea, tu mamá se la llevó un angelito, tu mamá ya está descansando, pero tú solito quieres darle ese sentido y entenderlo a tu manera, ¿no? Entonces, pues yo no, o sea, como te decía, muchos años estuve enojada, hasta la fecha a veces me pregunto por qué tenían que ser las cosas así, pero creo que no, obviamente con mi mamá jamás enojada, pues con Dios tampoco, con mi papá tampoco hizo lo mejor que pudo, entonces hoy como adulto creo que ya estoy más tranquila con ese tema, siempre voy a extrañar a mi mamá, siempre va a ser algo que me haga llorar, pero ya no enojada. Ok. Ya casi terminamos, pero me gustaría preguntarles cómo mantienen vivo en ustedes el legado de ella, que a pesar de que, pues sé que no convivieron tal vez tú muchos años con ella, pero pues supongo que como dicen, nos hablan mucho de ella y nos platican esto y lo otro. Yo también, o sea, digo, yo no conviví con ella casi y me acuerdo que todo el mundo dice, una excelente persona, y muy chistosa, y muy alegre, y muy querendona. ¿Qué sienten que de ella ha quedado del legado en ustedes? Y si tú como mamá a Uri le hablas de ella o la reconocen fotos o cómo han mantenido su recuerdo a través de los años. Pues en mi caso sí es más por lo que las personas me han dicho y trato de replicar un poco lo que mi mamá fue, ¿no? No sé si soy una excelente persona o no, pero trato de ser una buena persona y trato de, pues siempre estar al pendiente de mis hermanos, de mi familia, de siempre tratar de mantenernos unidos y pues yo creo que es lo que yo podría contestar porque no lo sé, o sea, yo realmente no conocí tanto a mi mamá como para saber realmente cómo fue su legado como mamá, sino más bien a voces, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues igual, o sea, yo creo que mucho de lo que nos platican, a mí me encanta que me platiquen anécdotas de ella y todo. Yo siempre les digo a mis hermanos y a todo el mundo que ella está pues en mi corazón y en mi mente, porque tampoco no es como que guardemos tantas cosas o recuerdos de ella, por ejemplo. O sea, tenemos muchas fotos, obviamente, de cuando estábamos chiquitos y pues esas las tenemos ahí súper guardadas. No guardamos gran cosa de ella, pero por ejemplo yo a Uri sí le platico, sí le he enseñado fotos y sí le he explicado como de, oye, mira, ya es tu abuelita, ¿no? O sea, entonces pues así, o sea, prácticamente de esa forma. Ok, y la última pregunta que me gustaría hacerles es ¿cómo es para ustedes un Día de las Madres normal? ¿Cómo lo honran? Ay, bueno, o sea, para empezar, cuando estás chiquito es lo peor, ¿no? O sea, yo sí tengo, o sea, yo creo que son los momentos en los que más te duele. Este, o sea, como niño, a lo mejor que aunque no lo hayas procesado y lo que sea, esos días siempre te duelen, porque al final, pues, estás en el festival del Día de las Madres y todo el Escuchas mundo con su esto. mamá y tú sin tu mamá, ¿no? Entonces ya desde ahí es horrible. Y ahorita de grande, como ya que yo soy mamá, ya tengo a Uri, sí tal vez lo proceso de manera diferente, ya no me duele tanto, pero por ejemplo voy a los festivales del Día de la Mamá de Uri y lloro y lloro, pero ni siquiera es por Uri, sino es porque me acuerdo de De mi tu mamá, mamá. entonces así sí me sigue pegando esa forma, o sea, obviamente yo trato de disfrutar el día con mi hijo lo más que puedo, es un adolescente en acción y obviamente pues como que no le da tanto la importancia. Uh-huh. Y quiero aprovechar este punto justamente como para
porque es algo que yo le digo a todo el mundo y ya sé que se va a escuchar así como de, ay, pues todo el mundo ya es súper trillado, pero hasta que no te hace falta alguien importante en tu vida o alguien cercano como un familiar y eso no sabes valorarlo, ¿no? Valorar lo que tienes y darle ese amor y tener esa cercanía con esa persona. Entonces, yo como me choca ver así como a los niños o familia o así que tratan mal a sus papás o que son groseros o que no les hablan, o sea, o que no aprovechan el cariño que les dan. Y de verdad es algo que creo que, o sea, tenemos que hacer porque hasta que no te hace falta esa persona, no te das cuenta y te reprochas muchísimo el, ay, ¿por cómo no estuvo ahí? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué? Y sanar lazos, ¿no? Aunque Exacto. no trates mal al otro, pero si algo en tu mente traes con esa persona, sánalo en vida, ¿no? Eso yo creo también lo súper recalcaría, el no vivamos con remordimientos que pudimos haber librado desde antes. Sí, sin duda. Yo, la verdad es que los días, como dice mi hermana, el Día de las Madres de chiquita, pues fue lo peor para mí. Por ahí tuve muchas mamás. La verdad es que las mamás de mis amigas, que tengo amigas desde la primaria, también siempre me cuidaron. Y si no iba mi papá o si no podía ir mi abuelita, pues ellas siempre trataban de tener algún detalle bonito conmigo. Pero aún así, pues obviamente siempre fue muy duro. Y ahora, pues ya como adulto, pues trato de ir al panteón a dejarle flores a mi mamá o dedicarle algunas palabras, pues en redes. O sea, obviamente sé que no hay manera de que mi mamá, pues, pueda saber, o bueno, sí, tal vez a nivel energético, no lo sé, pero siempre trato de que esté presente en esos momentos. Y pues algo como, o sea, nada más un comentario de lo que dice mi hermana. Yo creo que sí, como mamás o como papás, es muy importante que eduquemos bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero que eduquen a sus hijos sobre lo que es la muerte y la falta de algún familiar, porque como decíamos, nunca nadie nos habló sobre eso y en el transcurso de nuestra vida lo fuimos aprendiendo, pero yo creo que ahora en la época en la que estamos de tanta apertura, pues a lo mejor sí sería muy importante que los niños a temprana edad sepan lo que es la muerte, ¿no? Y que no sea como algo de miedo, ¿no? Sino como algo natural, que obviamente no nos gusta y no lo esperamos y no lo queremos, pero es algo que necesitamos comprender cómo va a suceder en algún punto de la vida. Sí, exactamente, que ya no sea un tabú, sino que sea algo que se puede hablar y que al final del día los niños crezcan ya con este conocimiento, con esta idea de que qué podría pasar si falta mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuelita o lo que sea, ¿no? Y que valoren a sus papás, chicos. A sus madres y a sus padres. Valórame, Uri. Valórenme. Me gustaría concluir este episodio con que medio minuto, que me respondan cada una en medio minuto, ¿qué les gustaría poder mostrarle a su mamá hoy en día que han logrado? Una cosa que dijeran, me encantaría que mi mamá supiera que logré esto o que tengo esto, y ¿qué le dirían a su mamá hoy, 10 de mayo? Pues yo creo que quisiera que mi mamá supiera que lo logré, que no sé, o sea, que acabé mis estudios, que al final del día ya no me quedé en la rebeldía como en la adolescencia, que soy una buena mujer y pues nada, o sea, no sé, siento que no tanto en lo material, sino como mujer, que ella estuviera orgullosa de la persona que soy. Y pues, mami, si me escuchas, te amo mucho, te extraño y espero que estés orgullosa de nosotros, tus hijos, y pues siempre, siempre vas a estar en mi corazón. Pues yo creo que tal vez, o sea, sí, que creo que no me he quedado con ganas de hacer nada, ¿no? Y yo creo que ella estaría orgullosa de eso, ¿no? Como de que sí he logrado hacer muchas cosas que he querido en mi vida a nivel, pues, sueños o cosas que te propones. Y también el hecho de que estoy sacando adelante a mi hijo sola y que mucho en parte es por la inspiración que ella me genera de chiquita, ¿no? Entonces creo que eso y pues nada, yo también, ¿qué le podría decir? O sea, mami, nunca nos vas a dejar de hacer falta. O sea, jamás, yo creo que mucha gente nos pregunta como de, güey, o sea, todavía la extrañas, todavía duele. Sí, o sea, no deja de doler, siempre duele. Yo le sigo llorando, me acuerdo y lloro. Entonces, nunca nos vas a dejar de hacer falta, pero pues siempre te vamos a tener en el corazón y en la mente. Y yo, o sea,
espero que esté descansando realmente en paz y esté tranquila, orgullosa de nosotros y pensando en que hizo un buen trabajo y que está en un lugar muy feliz. Es lo único que muchas veces pienso, ¿no? Porque me atormenta también el pensar en que a lo mejor se fue y nos dejó y en donde quiera que esté, sufre ese tema, ¿no? Pero bueno, así es. Yo nada más quisiera agregar por último que una frase que se me quedó de Coco, que es: mientras las personas no te olviden, sigues viva, ¿no? Entonces, no pues, desaparecen mientras no te olviden. Algo así, ¿no? exacto. Entonces yo, o sea, cada 2 de noviembre le pongo su ofrenda a mi mamá, voy al panteón a verla, trato de hablar mucho de ella, le dedico algunas palabras y demás porque, o sea, creo que sí me hizo un clic, sea fantasía o no, que mientras no olvides siempre va a estar presente. Entonces, pues, con eso cierro mi participación. Pues muchísimas gracias de verdad a las dos por querer hablar conmigo de este tema y por compartirlo con la gente. Les repito, van a ayudar a muchísima gente que a lo mejor acaba de atravesar por algo así o lo atravesó hace muchos años y no sabe pues todo lo que pasa por la mente de cuando sucede estando tan pequeñito, ¿no? A otros papás que a sus hijos les haya pasado y que a lo mejor no saben que a sus hijos les puede estar pasando todo esto de que ustedes platican que les sucedió de pequeñas. Entonces, bueno, y de pequeños, porque José también cuenta y mucho, ¿eh? Yo no tengo nada más que decirles que las amo, las adoro. Me hubiera encantado también conocer a mi tía y convivir con ella y demás. La vida decidió que no fuera así, pero me encanta justo que ustedes son unas excelentes personas, excelentes mujeres. Amo estar con ustedes y tenerlas como mi familia. Muchísimas gracias. Y si ustedes están en una situación similar que extrañan, anhelan, pero aún así honran y celebran a su mamá, porque justo como dice Brenda, no se van, solo trascienden, ¿no? Mientras los recordemos. Pues espero hayan disfrutado este episodio y que si conocen a alguien que esté en esta situación, pues lo puedan compartir con ellos. Perdón, pero ya traigo el nudito en la garganta. Y nada, pues suscríbanse, que vendrán episodios también interesantes y los veo la siguiente semana. Vayan a Facebook, Instagram, TikTok, no se olviden. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, chicas. Gracias por invitarnos. Te queremos mucho. Te queremos, primita. Gracias. Adiós.